Mexicanos, muy buenas noches. Me dirijo a ustedes con la emoción, pero sobre todo con la firme convicción de que el Gobierno de la República hoy ha tomado una decisión trascendental para acelerar el desarrollo de nuestro país. Este día envía al Senado de la República la iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Hace 75 años, precisamente en este salón del Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera. Con el respeto que este lugar me merece, les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. El espíritu de esta reforma recupera el pasado para conquistar el futuro. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Pemex se mantiene como una empresa 100% propiedad de la nación. Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex se fortalece y moderniza. En su momento, el presidente Lázaro Cárdenas afirmó que el artículo 27 no implicaba que la nación abandonara la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada. Congruente con esa visión, la reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga al interés nacional y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. El Pacto por México ha generado el clima positivo de diálogo, entendimiento y acuerdo político que esperaban los mexicanos. Por ello, confío que el debate de esta iniciativa de reforma al interior del Congreso de la Unión se centrará en cómo sí transformar a México, en cómo sí modernizar a nuestro sector energético, en cómo sí cambiar lo que hoy nos ha impedido avanzar como país. Es tiempo de aprovechar al máximo los recursos energéticos del país. Ese es el propósito de la reforma energética, beneficiar a los hogares, crear empleos y fortalecer la soberanía nacional. Este es un gran momento para México. Es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la gran oportunidad que tenemos y de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia. Muchas gracias. Pues bueno, ahí están las palabras del presidente de la República, pero antes que nada, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este espacio de análisis a otro nivel. Hoy comparto como siempre los micrófonos, bueno, no como siempre, lo hemos estado difiriendo mucho, sí, ¿no? sí. Porque yo enfermo, tú enfermo. Sí, nos cayó una rachita ahí. Pero estuvo muy fea, hombre, Sí, apenas vamos saliendo. Daniel Flores Meneses, te doy la bienvenida, como siempre. Gracias, gracias Miguel. Bueno, pues aquí iniciando junto con los partidos políticos y el presidente, la gran batalla por la reforma energética, que se ha vuelto ya un verdadero proceso que no se le ve muy claro hacia dónde nos va a llevar y qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Sí? Lo cierto es que el Partido de la Revolución Democrática fue el último en presentar, de poner sus cartas sobre la mesa. Lo hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el Monumento a la Revolución, lo ha presentado, pero también esto tiene un doble propósito, porque es la presentación, enmarca el regreso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al parecer como la nueva figura del perredismo, ¿sí?, que él mismo fundó hace ya varias décadas, y que de repente inclusive compitió 3 veces por la presidencia de la República, y bueno, y llega con estos intentos y dice no a la reforma, ¿sí? A la reforma de la Constitución. Así es, a la reforma de la Constitución. Ellos dicen sí
hay que darle una nueva fiscalización a Pemex, pero sin reformarla. Y autonomía de administración y etcétera. Pues bueno, la verdad es de que la reforma energética parece ser el reto más importante del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por supuesto que está en el vaivén y en el estira y afloje, que además está provocando en otras aristas las negociaciones, que tú insistías con mucha razón, que antes que eso la reforma política. Bueno, pues fíjate que la reforma política ya no tiene ninguna importancia. No, ya no tiene ninguna importancia. Bueno, sí lo tiene. Lo que pasa es que el gobierno y sus legisladores en las cámaras no quieren, ni su partido. ¿Por qué? Porque eso implicaría, por ejemplo, el referéndum, y es lo que quiere ahorita el PRD, precisamente es que se haga una consulta, un referéndum a nivel nacional para ver qué quieren los mexicanos. Y eso pues no va a ser posible, ¿sí? Yo creo que esto es lo que Pero fíjate que, por ejemplo, en ese planteamiento de la reforma, ayer pasa a comisiones del Senado la aprobación de las candidaturas independientes para gobernadores y jefes de gobierno del Distrito Federal. Eso venía ya como parte de una exigencia de los panistas, ¿no? Sí, sí. Y los perredistas, pues bueno, eso no me importa tanto. Pero es que no tanto. es de inmediatez. No de inmediatez, no es inmediato. Sí. Es decir, eso se va a dar cuando vengan las elecciones a gobernadores. Claro. No, si ahorita lo que interesa, ahorita el meollo del asunto es la gran batalla, la gran reforma energética. Sí, pero había en la antelación una Sí. serie de coyunturas de amagamiento al interior del pacto. No sigue habrá habiendo. reforma energética si no hay antes Lo sigue reforma habiendo, Miguel, lo sigue político-electoral. habiendo y lo va a haber. Y esto puedes estar seguro que dentro de unos días, porque la posición del PRI en las cámaras ha sido ya muy enérgica, es decir, aquí se va a aprobar. Ya tienen los suficientes votos entre PAN, Verde. PRI y Verde Ecologista, van a aprobar la reforma energética. Sí, claro. Ahora se viene pues una evolución dentro del PRD. Aquí el problema del Partido de la Revolución Democrática es que Cuauhtémoc Cárdenas, a sus 79 años, por cierto, no muchos estuvieron de acuerdo con la presentación que hizo, porque no tuvo dicen, la fuerza suficiente. Lo que pasa, estás hablando de un hombre de casi 80 años, ¿sí? Que solo es emblemático. Sí, es muy emblemático y que viene a un resurgimiento de una izquierda totalmente dividida. ¿Con qué se encuentra Cuauhtémoc Cárdenas dice, voy a encabezar la lucha contra las reformas constitucionales de Peña Nieto? ¿Qué se encuentra? Se encuentra una serie de tribus totalmente divididas, pero hay una en especial que es la de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Inclusive hay algunos especialistas que señalan que Morena y Andrés Manuel López Obrador es el único en este momento, dentro de las filas perredistas, que tiene la capacidad de tomar las calles, que no hay otros grupos, ni los ebraristas, ni los cuauhtemistas, ni los chuchos, ni los bejaranistas. El único que tiene esa gran posibilidad es Andrés Manuel López Obrador, que está acostumbrado a salir a las calles. Pero independientemente de eso, la verdad sea dicha, Miguel, hay una situación verdaderamente crítica, porque están los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya en huelga, y es una huelga terrible, que aunque dicen que no va a afectar Chiapas, pero parece ser que Chiapas también vendrá. También se sumó, son Sí, 3 estados. Ya se sumó a la huelga general, pero además el ZLN con su escuelita empieza también a mandar mensajes diciendo vamos a defender a nuestros compañeros campesinos e indígenas que les quieren robar las tierras, ¿sí? Es decir, la reforma energética se convierte en un caldo de Así cultivo es para todas las expresiones de sí, viene. izquierda. Y entonces ese es, por eso yo le llamo la gran batalla, porque esa es la batalla la que se va a dar en los próximos días. Y entonces habrá que esperar qué va a pasar con las tribus del PRD, porque ese es el verdadero problema. Los chuchos están empezando, y dentro del Pacto por México, lo más seguro es que los perredistas lleven pues una condición. Yo no sé si vaya a seguir el pacto o no vaya a seguir, pero lo cierto es que el presidente Peña Nieto, el PRD y el PAN tienen ya sus propuestas, ¿sí? Y ahorita van a empezar la lucha. El PAN ha adoptado una posición totalmente privatizadora, digo, todo privatizado. El PRD lo contrario, porque no quiere privatizar, es decir, que no se haga reformas a la Constitución, que se le dé otro cauce a Pemex, otra fiscalización, que se le salve, y el presidente Peña Nieto y el PRI, pues mandan como un buscapiés nada más.
Si tú te das cuenta, analizas la propuesta del presidente Peña Nieto, es no a la privatización, no a la venta, pero no reafirma lo demás, pero sí, inclusive Osorio Chong y Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación, han dicho que sin reformas constitucionales no hay reforma energética. O sea que el gobierno federal, el gobierno del presidente Peña Nieto, está dispuesto pues a realizar la gran reforma con los artículos 27 y creo 28 Constitución, ¿no? Entonces, ese es lo que se viene en estos momentos, Miguel. Eso es lo que vamos a ver. No son fáciles para nada para el gobierno, porque el magisterio, te decía yo, pues ha comenzado una lucha y también lo ha comenzado otros grupos. En el norte siguen los camioneros, las gentes de Sonora con las carreteras tapadas, Oaxaca. Bueno, va a ser un caos si no se hace esto. Y luego está el problema de Michoacán también. O sea, se ve un escenario, no quiero ser pesimista, Miguel, pero se ve un escenario bastante nada grato para México, ¿no? Al menos yo lo veo así, porque pues, habrá que esperarlo, ¿no? Bueno, pues mira, el presidente Peña Nieto ha insistido en que esta reforma, que es la más importante, como el detonante del desarrollo del país, dice que el objetivo principal es beneficiar a la economía de las familias mexicanas. Así es. Es decir, ya no solamente es en el contexto de sanear la hacienda pública, de fortalecer el erario presupuestal, sino que ahora ya se traduce a un lenguaje más convincente de solamente con la reforma constitucional, de poder hacer contratos que finalmente son públicos, no pueden ser privados porque lo hace un ente público, un organismo público, Pemex. Pero bueno, es con el afán de que se pueda tener la norma que permita celebrar estos contratos para la explotación y exploración de pozos en aguas profundas. A esto le llaman la renta petrolera, la izquierda. Y le dice la izquierda, son los recursos de la nación y el petróleo es de los mexicanos. Pero ¿por qué no se ha encontrado el cauce del lenguaje convincente para que la gente pueda entender qué es el recurso de la nación y qué es de los mexicanos? Porque aquí lo hemos platicado. ¿Tienes alguna participación tú en Pemex o del petróleo? No, la verdad sea dicha es de que Petróleos Mexicanos sí necesita un reforzamiento, necesita quitársele la caja chica de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Estamos analizando el lenguaje mediático. Sí, no, y el lenguaje mediático, eso de la renta petrolera, ¿sí? Pues la verdad es que a nadie le suena nada. ¿Qué cosa es la renta petrolera? ¿Sí? La verdad es que Pemex se ha convertido en la caja chica, ¿sí? Yo no soy especialista en esto tampoco, para decir qué cosa es la renta petrolera, pero supongo que ha de ser todas las ganancias, todo lo que deja. Pero nosotros somos especialistas en el lenguaje, en la comunicación, pero ha sido y el planteamiento público a lo mejor no es pero la renta adecuado. Petrolera sí lo ha sido para la Secretaría de Hacienda, porque todo se lo chupa para ellos, para solventar los gastos de la nación, y no le dejan nada a Pemex para seguir produciendo y para seguir aumentando su capacidad de crecimiento. Esa es la verdad. Por eso la propuesta del PRD es decir, vamos a quitarle, que salga, por ejemplo, ahorita está frente de la Secretaría, que salga la Secretaría de Hacienda de Pemex y que salgan los representantes de los sindicatos en Pemex, que en el Consejo de Administración, que es lo que domina todo, no estén ellos, porque no pueden ser juez y parte. Esa es la propuesta del PRD. La propuesta del PRD, ¿sí? Esa es la propuesta. La propuesta del PAN es decir, vamos a privatizar todo, y la propuesta del bueno, no dicen, es que nadie dice vamos a privatizar. Sí, pero bueno, ¿no? Pero en la forma de agarrar el taco se conoce el que es dragón. Es que ese es el asunto. Sí. ¿Cómo podemos nosotros, responsables de inducir en el lenguaje ante la gente, sobre todo quienes nos ven, que seguramente no son especialistas quienes nos están viendo, que en el ánimo y el deseo de en este programa a otro nivel no es llegar solamente a la instancia de gobierno, sino a las gentes que entran a este espacio
de defacto.com.mx, que nos hacen el favor de leernos. ¿Cómo podemos transmitirle nosotros en la interpretación de ese lenguaje político, a veces perverso, juguetón, sin precisar? Porque ese es el dilema ahorita. No quiere nadie precisar hacia dónde hay que orientar esa reforma constitucional. Unos hablan de no privatizar, otros dicen, no vamos a privatizar, otros dicen, nunca utilizamos la palabra privatizar, no vamos a privatizar. Sí, porque nadie utiliza el vocabulario adecuado, la comunicación de la palabra para la sociedad, porque no hay nada en concreto. La verdad es que todos están hecho bolas, ¿sí? El presidente no quiere mover las arenas al arroyo, porque se le va a poner negro, ¿sí? Así, si nos damos cuenta, hasta ahora el presidente no ha dicho nada más de lo que ha presentado. Los que han llevado la batuta en este tira y afloja son 4 personas. Gamboa Patrón en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados, Luis Videgaray en Hacienda y Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación. Son los 4 que han salido a los gubernamental. medios, sí, que han salido a los medios para contestar. Inclusive Osorio Chong, el mismo día prácticamente que salió Cárdenas a dar a conocer el posicionamiento perredista de no de alterar la Constitución, de no hacer los cambios constitucionales, Osorio Chong salió a decir, sin cambios constitucionales no hay reforma energética. O sea, ellos son los que están armando, se están enfrentando pues al PRD, porque no es al PAN. Pues fíjate que como que obligaron a César Camacho Quirós, dirigente nacional del PRI, a dar la cara ya también. No, claro. Porque en su plenaria que inició ayer, pero fíjate les obligan a decir frente a la reforma energética y lo que dijo el presidente de la República en Xochitepec, Morelos ayer, de que no importa las horas que nos tardemos, pero nos pongamos de acuerdo. Y entonces César Camacho sale hacia adelante y dice, si es necesario, le dice a todos los legisladores, vamos a tomar las calles para que vayamos a convencer sobre la reforma energética de Peña Nieto, la vamos a defender. Sí, yo sí creo, y la verdad es que en este tira y afloja, el presidente es el que menos quiere estirar la liga, ¿sí? Ahí la lleva pianito, esperando pues cómo se van a venir recomponiendo los análisis a lo largo de esta semana. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que muy pocas veces a lo largo de mi carrera periodística y quizá de la tuya, mi querido Miguel, hayamos visto cómo son los posicionamientos ahora de los partidos políticos. Nunca como ahora, ¿sí? Nos habían ofrecido los partidos políticos un contraste bien definido de lo que quieren. Si es la primera vez en la historia, no sé si estés de acuerdo o no conmigo, sí, pero es claro, la primera vez. La propuesta del PAN da la bienvenida al capital privado, que entre el capital privado para que como que hay una definición ahora de la derecha, ¿no? Sí, somos la derecha. Así es, tanto en lo energético también como en la Comisión Federal de Electricidad, para que esto camine. La iniciativa del PRD no toca la Constitución y cierra la puerta al capital privado en la producción de crudo y la electricidad, y apuesta a un cambio de sector mediante modificaciones a la gestión de petróleos mexicanos. El mensaje, somos la izquierda. Así es. Y el planteamiento del PRI se coloca al centro, ¿sí? Entre el PAN y el PRD, tratando de, ahora sí que como badajo de campana, a ver, volteo para acá y volteo para la izquierda y volteo para la derecha, para ver hasta dónde llegan los artículos constitucionales. Ellos quieren modificar los artículos constitucionales para poder hacer, ¿sí? Es atento, se trata tal vez de la decisión más importante para el futuro del país, lo que está en juego en estos momentos, lo que tienen en sus manos los líderes camerales y los líderes políticos de los partidos políticos y el presidente de la República. No va a haber otra. Si esta se deja pasar sin que suceda nada, yo creo que el proceso futuro de México en estos momentos va a ser terrible. Creo que se deben de empezar a hacer ya los grandes cambios. Dudo que no se apruebe. Así es. Finalmente yo se va a aprobar, ¿no? Pero ¿qué crees que hay otro apartado ahí en la reforma energética y se vino diluyendo al transcurso del tiempo conforme se fue aproximando la hora de cero de la presentación de la propuesta del PRD para ya tenerlas todas en la mesa? Y es lo de la electricidad. Así es. Y no se ha hablado nada. Y tiene algo más importante. Es algo más importante
pero es que no, es que lo que produce mira, digo, son menos de miles de millones de dólares. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la Comisión Federal de Electricidad también es un barril sin fondo, ¿sí? Ahí está el proceso del Sindicato Mexicano de Electricistas, del SME, todo lo que cobraba, todo lo que hacían. Bueno, pero por ejemplo hay estados, ahorita, según lo que estaba leyendo las últimas veces, es que la CFE le adeudan los gobiernos estatales, municipales y federales 45,000 o 450,000 millones, 45,000 millones de pesos, ¿sí? Bueno, ¿esto qué es producto? Es un producto de la corrupción. ¿Por qué? Vamos ya va a venir Enrique, ya llegó Enrique. Ya Enrique Alfaro va a venir por ahí. Vamos a un video sobre la Comisión Federal de Electricidad en este apartado de la reforma energética. Muy bien. El otro gran apartado de la reforma energética se refiere a la electricidad. Para atender esta materia se incluyen también 5 elementos a destacar. 1. Se reforma el artículo 27 para permitir la participación de particulares en la generación de electricidad. 2. El Estado mantendrá en exclusividad el control del sistema eléctrico nacional. 3. Se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad mediante una mayor flexibilidad operativa y organizacional que ayudará a reducir los costos. 4. Se refuerzan las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. Y 5. La reforma energética también es una reforma verde que favorecerá una mayor inversión en el desarrollo tecnológico. Estos 5 elementos permitirán modernizar al sector eléctrico, garantizar el adecuado suministro de electricidad y, lo más importante, que el recibo de luz que pagan los hogares y las pequeñas empresas del país sea más barato. Pues bueno, ahí está el otro asunto que la verdad no ha tenido el espacio de interés en los últimos días como lo tiene el petróleo, ¿no? Y es como tú explicabas. Pero, Enrique, bienvenido, Enrique Alfaro. Gracias. Estamos abordando el tema de la reforma energética, que es la gran batalla, que tú, por cierto, comentabas, ¿no? Que inicia la gran batalla. La madre de todas las batallas, efectivamente, el debate ya se inició como se esperaba. Se han radicalizado las posturas, mucha propaganda, muchas frases alrededor. Muy hechas, ¿no? Muy mediáticas. Sí, efectivamente hay que ver que los bandos se prepararon y están con todo en esta guerra de propaganda, más que de ideas, diría yo. Realmente a mí me preocupa el hecho de que los argumentos se han perdido ante la publicidad, ante la propaganda. Se han radicalizado las posturas. Bueno, aquí ya se ha hecho un análisis de la importancia de la reforma petrolera y lo que tiene que ver con Comisión Federal de Electricidad, que es también fundamental. Pero pareciera que en este país todo lo que se propone y se hace de parte del gobierno, independientemente del color y el signo que sea, está mal. No se puede aplicar. Me llama mucho la atención el hecho de que leía yo a un periodista chiapaneco que ha sido corresponsal en el extranjero, que durante algún tiempo lo fue en Cuba, Juan Balboa Cuesta, destacado periodista chiapaneco, y él hacía un registro hace algunos años de cómo Cuba, en el propósito de iniciar con celeridad la explotación del petróleo en aguas profundas, en el mar profundo, recurrió a esta figura de asociación con la iniciativa privada para efectos de conseguir esta explotación. Y ellos hablaban de la importancia estratégica de esta asociación para efectos de conservar su soberanía. De tal manera que países como Cuba han recurrido a esta figura de asociación con la iniciativa privada para efectos de explotar el petróleo que se encuentra en aguas profundas, y la argumentación es exactamente la contraria, es la defensa de la soberanía. Y bueno, tan le funcionó a Cuba que incrementó su producción de petróleo considerablemente. País comunista y de extrema izquierda. Así es, pero aquí el argumento es exactamente al contrario. Pareciera que si lo hacen los cubanos funciona,
y está bien, la asociación con la iniciativa privada, la preocupación por explotar cuanto antes el petróleo, y si lo proponen en México, está mal. ¿No? Me pareciera ahí que hay un sesgo, Sí. hay un interés, Pero hay un aspecto histórico que hay que analizar en lo que dices, Enrique. ¿Cuál es? La mitificación de la Constitución, ¿sí? Que desgraciadamente el PRI fue el primero en que llevó a cabo esa mitificación de la Constitución, de no reformar la Constitución, ¿sí? Por eso precisamente se crearon grandes líderes corruptos en el seno del PRI, en el seno del gobierno federal, ¿sí? Por no querer combatir, por no querer cambiar nuestra Constitución, modernizarla y llevarla, ¿sí? Para que este país floreciera conforme a derecho. Y esa parte de la Constitución, que la Constitución dejó de ser un órgano rector de la vida política, económica, hasta moral de México, que debió haber sido, empezaron a surgir por todos lados. Empezó a supurar la pus de la corrupción, ¿sí? Y ahora quieren desmitificar el artículo 27 y 28 constitucional para la gran reforma energética. Pero todavía hay esas gentes que vienen con la cargada esa de la Constitución, de que es intocable la Constitución, ¿sí? Y a pesar de que se vayan a dar, porque en los próximos días esa es la gran batalla, esa es la madre de todas las batallas, entre la izquierda, la derecha, que ya pusieron sus cartas sobre la mesa, como lo veníamos diciendo, y el PRI, que quedó en medio en el centro, pero con una carta no muy buena. Aquellos tiraron 2 ases y aquí tiró un rey de copas, por ejemplo, para decirlo, ¿no? Y el PRI no ha dado a conocer todavía la profundidad de su reforma. ¿Por qué? Porque el único que quiere es reformar artículo 27 y 28 constitucional para la gran reforma energética. Y lo que el PRD ya lo dijo, no a la reforma. Que se reforme Pemex, pero no a la Constitución. Y el PAN, ¿qué quiere? Abrirle las puertas a la iniciativa privada para que fluya pues un nuevo Petróleos Mexicanos. Este es pues pero lo que yo sí quiero dejar claro es, como tú decías, Cuba, bueno, ahí está Petrobras, hay casi todas las empresas transnacionales a denunciar corrupción. Por eso, pero ellos crecieron gracias a que permitieron la entrada de la iniciativa privada y de los capitales extranjeros, ¿no? Entonces, esta es la gran batalla que se está dando, y yo creo que pues que lo que viene en los próximos días es muy, pero muy interesante. Yo estaba leyendo un artículo muy interesante también de Jacobo Zabludovsky, mi jefe y amigo, en el Universal, en donde él hablaba de que nunca en la vida, ¿sí? De México, que él lo veía, yo también no lo había visto así, se había dado un bombardeo tremendo en los medios de comunicación a los mexicanos, sin darle tiempo sin darle tiempo y la oportunidad de reaccionar, de digerir y de analizarlo. Y decía él, esto va en contra de la libertad de expresión, porque el gobierno no deja canales para que se exprese la demás gente. Al comprar espacios y al bombardear, esto va en contra de la libertad de expresión. Eso es lo que dice Zabludovsky, y bueno, yo en alguna parte estoy totalmente de acuerdo con él. Yo veo que están jugando todos, sin excepción, los principales actores políticos, con el lenguaje de manera perversa. No hay una coincidencia de manera que los gobernados, la sociedad en general, la población a la que se quiere convencer por un lado de que es tuyo, es tu patrimonio, es la nación, por el otro lado, no voy a privatizar, nunca dije que voy a privatizar, pero necesito los contratos. Hay una guerra, como dices tú, mediática, como dice Jacobo, como tú lo refieres, pero lo dice Zabludovsky, por favor. Lo dice Zabludovsky, ¿no? Sí. Porque luego aparecen otros Jacobos por ahí, ¿no? Jacobo, porque muchos le dicen, es que tú le guardas el respeto, es tu jefe. No, pero yo hablaba por otros Jacobo. Jacobos. Es un gran amigo, no existen otros Jacobos como Jacobo Zabludovsky. No, pero yo no digo porque le faltes el respeto, no, sino porque no vaya a pensar la gente que se trata de otro Jacobo. No puede pensar la gente porque a ese otro Jacobo nadie lo conoce. No conoce, ¿eh? No. Bueno,
Entonces, a lo que aterrizando, nosotros sí tenemos la obligación y el compromiso profesional de tratar de desmenuzar el lenguaje para hacerle entender a la gente, mire, esto está pasando, pero en las vertientes que están convergiendo a una perversidad en la comunicación colectiva, y pues a nosotros nos cuesta un tanto interpretar los mensajes para podérselos a usted, dárselo un poco más digerido. No obstante, esto todavía está enredado. Sí, no, pues imagínate la renta petrolera. ¿Qué cosa es la renta petrolera? Hace un rato volvíamos a caer en lo mismo. Renta petrolera, a ver que alguien me explique qué es la renta petrolera. Le decía yo a Miguel y Enrique que la única renta petrolera bueno que ha habido es la que ha tenido Hacienda con Pemex, ¿no? Que todo el dinero se lo llevan allá para, para los gastos. Luego me sorprende el cambio de posturas. Porque Cuauhtémoc Cárdenas había tenido una postura como muy coincidente con Peña Nieto, ¿no? Y se fue diluyendo esa coincidencia porque a lo mejor también se fueron diluyendo las posibilidades de negociación. Porque tras esto hay una serie de negociaciones. Pero veamos qué dijo en una de las posturas Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí vamos a ver cómo cambió el lenguaje hasta el día de ayer. Mire, primero hay que estudiarla, hay que ver con todo cuidado qué significan las reformas constitucionales. Se está hablando de reformar el 25, el 27, el 28, si se van a reformar leyes secundarias, en qué sentido se van a dar estas reformas. En fin, yo creo que todavía no tenemos el cuadro completo, hay que estudiarlo y lo vamos a hacer con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. De entrada, bueno, a mí me preocupa que estos contratos que se anuncian de utilidad compartida vayan a ser contratos de riesgo, que vayan a poner en manos de intereses particulares, de intereses que no sean el interés general del país, el manejo de los yacimientos y la decisión sobre políticas petroleras, pues de muy serias consecuencias en pro o en contra del interés nacional. Y para eso, que es lo que permitiría un desarrollo de petróleos mexicanos y de la industria petrolera mucho más dinámico que el que tenemos, creemos, yo estoy consciente de ello, no hacen falta reformas constitucionales. Si las reformas tienen otra finalidad, la apertura, esto es el simplemente permitir que inviertan los particulares, no es una varita mágica que va a traer la inversión. Hace falta política industrial, hace falta créditos, hacen falta otras políticas del Estado para efectivamente inducir la inversión privada, yo diría, y la inversión pública, cuando la inversión privada no llega, que es lo que debió haber sucedido en el caso de la industria petroquímica y de los ductos. Lázaro Cárdenas, él por ejemplo, se opuso siempre a los contratos de riesgo, él se opuso siempre a que hubiese pues participación extranjera en el manejo del petróleo. Pues bueno, prácticamente el lenguaje como que es muy coyuntural. Ayer hubo otro lenguaje del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ya con un posicionamiento más definido. Incluso dijo, estoy dispuesto a dejar todas mis actividades por ir a defender. Él dijo petróleo. Que se mete de lleno a la defensa de la Constitución, a que Pemex, a que no se cambie la Constitución. Bueno, pues en un minuto más, Enrique, ¿cómo ves? Pues es conocido que en el mundo entero ha funcionado la asociación con la iniciativa privada, con las empresas que tienen el profundo conocimiento de cómo explotar el petróleo en aguas profundas, pero eso sí, ha funcionado con esquemas de absoluta transparencia, con esquemas que permiten poder supervisar cada una de esas actividades, lo que da como resultado que no haya dudas sobre la transparencia, sobre lo correcto que puedan hacer estas asociaciones, es necesario decirlo. Sin embargo, en el caso de México, finalmente todo lo que atrás se plantea es de que la corrupción da al traste con estas propuestas. Sin embargo, creo yo que es necesario hacer una reforma importante que tenga que ver con Comisión Federal de Electricidad y con Pemex, para efectos de no darle una manita de gato, sino pensar más a futuro, poder hacer una transformación que sirva para más tiempo y no estar cambiando a cada rato nuestras leyes. Dani, ¿cómo ves? Yo lo que veo es un escenario muy confuso de aquí en adelante. No sé cuánto podrá suceder esto, porque se ve la decisión del presidente y de su partido, ¿sí?, de hacer las reformas electorales con el PAN y el Partido Verde Ecologista y el PRI, con los que tienen los votos suficientes para hacerlo. Si lo hacen,
Habrá que esperar la respuesta de las izquierdas, de las tribus, de Morena, de los sindicatos como la CENTE, que está ya en movilización casi nacional, lo que va a suceder en Michoacán con las fuerzas de autodefensa, con lo que va a suceder con el EZLN, que empieza ya a mandar sus mensajes de defensa de los campesinos y los indígenas a través de su escuelita, porque todo aparece en un sistema, en momentos determinados. Nada es gratuito. ¿no? Nada es gratuito. Entonces, yo lo que veo es un panorama ciertamente que ojalá y el presidente Peña Nieto haga lo que dijo ayer en Xochitepec, en Morelos, al dar el banderazo al ciclo escolar, al ciclo escolar de este año 2013-2014, dijeron, vamos a encontrar coincidencias. Ojalá y encuentren coincidencias y ojalá y que la reforma energética se dé para bien del país. Eso es lo que todos esperamos, ¿no? Pues nadie se puede dar el lujo de que este país sea un polvorín y que llegue a un extremo la ingobernabilidad, por muy chiquito que se pueda considerar el conflicto, el problema o la coyuntura, como se da en Chiapas, como se da en Oaxaca, como se da en Michoacán y como se puede dar en otros estados. Lo único que intentamos nosotros es ponerle a su disposición un poco de más información adicional a la que usted ya conoce. Pero por hoy no nos resta más que decirle, por favor, sean felices. Muy buenas tardes, buen provecho. Coma sabroso. Cochito. Aunque sea cochita. Aunque sea costillita, ¿no? Costillita frita. Participa en la carrera del centenario de la creación del Ejército Mexicano, 100 años de lealtad. 8 de septiembre, 8 de la mañana, 6 kilómetros, ramas varonil y femenil, categoría libre, mayores de 16 años. Podrás inscribirte en los módulos ubicados en las instalaciones de las dependencias participantes. Asiste y corre con nosotros. Habrán premios para los primeros 3 lugares. Participa para ganarte un auto. Sedena, Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Por primera vez en Chiapas, Santander Pan-Am GP Series, semillero de la Fórmula 1. Los autos más rápidos de Latinoamérica. 25 de agosto, 10 de la mañana, Superóvalo Chiapas. Quinta fecha del campeonato y no te lo puedes perder. Asiste con toda tu familia y disfruta de un evento único. Chiapas GP. Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, Gobierno del Estado. Chiapas nos une.